lo que habló en la clase anterior usted, no enganché ninguno, no sé. Bueno, ahí yo dejé grabando, ahora estamos grabando. ¿Sí? Así después, si alguien quiere volver a ver, cosa que es raro, si no quiere volver a escuchar la clase, lo puede hacer. O si alguien no pudo estar y le pregunta a un compañero, dice, bueno, fíjate que está la clase en Team, y entra y la ve y listo, la escuchan. ¿Sí? Queda grabada, creo que queda unos días, no sé cuánto, me parece que queda unos días y después se borra automáticamente. Ahora vamos a lo de Saintud, tengo a alguien que levanta la mano, sí. Yo, Sí, le decime. quería preguntar, porque habla de los medios y los jóvenes, pero que por lo que leí, bueno, no habla de lo que son los medios, por ejemplo, de comunicación, sino que, bueno, y también estaba, no sé si habría que buscar la pregunta disparadora, porque, bueno, la que está en el principio yo sé que no es, porque no, después no está, ya está relacionado al texto, pero no tiene nada que ver, no sé si no sería la pregunta disparadora. ¿Puedo decir la cuestión? ¿Qué Claro, ¿qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes? Esa no sería la pregunta disparadora, No, puede ser. pero tal vez habría que ver, porque justamente ella intenta responder esta cuestión, cómo construyen los medios masivos de comunicación la imagen de los, o la figura de los jóvenes que participan en situaciones de riesgo, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una En preguntita? en la Yo, cotidianidad, digamos. Entonces ella lo que hace en su texto, en su nota de opinión, es justamente hacer un análisis de cómo los medios de comunicación construyen esa imagen, a partir de qué datos, ¿no? En realidad lo que va a demostrar, lo que pretende demostrar es que la construcción no se hace sobre datos sólidos, sino más bien sobre un prejuicio y se simplifica la situación. Si yo digo los jóvenes son locos o suicidas, y bueno, y claro, ¿cómo no se van a matar? El loco no puede razonar y el suicida intenta matarse. Pero esa no es una explicación para comprender por qué hay una parte importante de la población, una parte importante de la juventud que se encuentra en situaciones de riesgo porque atraviesa o porque pasa por una situación de peligro, ¿sí? Muy cercana a la muerte o que terminan en desgracias, en muerte. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y ahí entonces lo que hace la autora es analizar cómo se construye la imagen, cómo se construye esa noticia y después toma distancia y dice, hay que hacerlo de otra forma. Si lo hacemos de otra forma, vamos a llegar a encontrar una explicación un poco más adecuada que simplificar en son locos o suicidas. Y ahora lo analizamos un poco, como comparto un poco y vemos eso. Y después, sí, si quieren, vamos a la clase, hablamos de informe de lectura y vemos reflejado en este texto cuál sería la cuestión, el contexto y demás, como para ir trabajando ya informe de lectura sobre este texto. Sí, ¿quién me quería preguntar? no, yo me puse una cuestión acá que dice que sí, porque los medios de comunicación hablan de que los jóvenes están deteriorados, de que disponen como rótulos de irresponsables, ¿no? Entonces yo puse, ¿por qué los medios de comunicación manifiestan que los jóvenes son un grupo de chicos deteriorados? Y ahí puse como respuesta que la autora responde que los medios de comunicación los presentan a los jóvenes como un grupo inconsciente que solo atentan contra su vida y la vida de los demás, que solo son producto de un estado ausente hacia un grupo marginales, en contra, teniendo en cuenta los rasgos particulares de su propia historia. Aunque ¿me escucha, profe? Sí, sí, estoy escuchando. La autora afirma con sus argumentos que los jóvenes no quieren morirse, solo se sienten vulnerables contra la incertidumbre mundial que los afecta y Bien. que se agrava a sectores marginales con la, no sé qué dice dónde, bueno, dice, es más evidente en todo caso, esta marginalidad se ve evidente sobre países subdesarrollados. Los jóvenes se sienten olvidados por la ausencia de derechos y garantías provenientes de instituciones que no los
protesta, estableciendo una desigualdad que solo están representados por unos pocos sectores. Los sectores precarios, la vida en sí es el resultado de altísimos índices de muerte y violencia. Esto se debe a una marca que han dejado una historia de muchas consecuencias económicas producidas por políticas neoliberales y que llevan a los jóvenes esas marcas que todavía no se han cerrado. Esto es lo que puse. Puedes seguir bien. Pero, no, bueno, a ver, pará, frenemos porque se hace largo y hay que ir recordando una muy largo, sí. No, está bien, pero pará, vamos a ver, por partes. En primer lugar, el tema que lo que vos pones como cuestión, ahí hay un problema, porque en la cuestión está incluido el punto de vista de la autora, porque vos haces una pregunta y la pregunta es ¿por qué los medios de comunicación ven a los jóvenes como deteriorados? Creo, algo así. Sí, como un Entonces, grupo deteriorado. Bien, pará, ahí el problema que tenemos es que en la misma pregunta ya estamos afirmando que hay medios de comunicación que ven a los jóvenes como deteriorados y eso es parte de la hipótesis. Entonces en la cuestión no tenés que poner el punto de vista. En todo caso es sacarle deteriorados y pones cómo ven los medios de comunicación a los jóvenes. Entonces, Nada más. si porque yo pregunto, esto, claro. Claro, pues si yo te pregunto, ¿cómo ven los medios de comunicación a los jóvenes? Seguramente Saintud va a tener una mirada muy distinta a la de Feynman, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque son personas que tienen ideologías distintas. Entonces, a la misma pregunta, vos podés tener dos respuestas distintas sobre la misma pregunta. En cambio, si yo en la pregunta ya te pongo, ¿por qué ven los medios de comunicación a los jóvenes como deteriorados? Bueno, estás afirmando de algún modo, estás dando por sentado que lo ven así. Eso tiene que estar incluido en la respuesta sí o sí. No le das posibilidad al otro que responda de otra manera. Entonces, en la cuestión no incluyan punto de vista. ¿Sí? Si pones cómo ven los medios de comunicación o cómo se construye la figura del joven en los medios masivos de comunicación, está correcto. Después viene todo lo demás. Deteriorado ya sería un calificativo subjetivo del autor. Sí, deteriorado, claro. Es lo que ella piensa sobre cómo los medios construyen. Ojo, no confundir. Sería la hipótesis de la autora. Claro, después tenés, cuando vos empezás a escribir la hipótesis, fíjate que se expande mucho y ya estás hablando de los argumentos. Entonces, ojo, marquemos bien los límites del inicio y el final de una parte de la información que pide el informe de lectura descriptivo. El informe de lectura descriptivo pide una hipótesis. Entonces vos tenés que marcar el comienzo y el final. En el comienzo vos podés poner, la autora, en respuesta a esta pregunta, la autora sostiene lo siguiente, 2 puntos y ponés, o la autora sostiene que los medios masivos de comunicación entienden que los jóvenes son locos o, no sé, locos y suicidas. ¿Sí? O construyen una imagen de los jóvenes deteriorados sin dar ningún tipo de, o sin apoyarse en ningún dato certero, punto. Entonces después a partir de ahí empezás. Entonces, la autora considera que los medios masivos de comunicación utilizan registros, construyen una imagen, que esto se debe a que y seguís. Y después, habría que aclarar que es Florencia Saintud la que toma distancia de los medios y, por supuesto, expresa lo que habría que hacer, que es considerar a los medios, a los jóvenes, en un contexto social determinado. Y además tener en cuenta el desarrollo de la historia y pensar en la época del proceso, la dictadura del 76 al 83, la vuelta a la democracia, la caída de la cultura en los 90, ciertas crisis económicas, como para entender qué es lo que le pasa, silencio en el micrófono, si no tienen que lo que le pasa a los jóvenes en el 2013. Eso es lo que dice. Yo también algo puse, un poquitito más escueto, pero algo puse. Por eso, cuando escribimos la hipótesis, acotado, porque si no empezamos a escribir y nos vamos el informe se va muy largo y empieza a mezclar argumento con hipótesis. Yo tengo que delimitar, hasta acá llega la hipótesis y acá empiezan los argumentos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ¿alguna pregunta más? Y vamos al texto. Si no. Profe. Sí. ¿Alguien ¿En qué parte publica las clases grabadas? Y eso queda grabado en Teams, lo hace automáticamente Teams. Cuando termino la clase pongo frenar, terminar de grabar y lo publica ahí en Teams. Creo que es como si fueran no sé si el chat, archivo, no, a ver, espera.
Ya te digo. En publicaciones, sale. Consulta, gracias. usted estaba hablando, Queda ahí, de un test. queda ahí en publicaciones. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Comparto un PDF, así lo ven. Si lo tengo acá. Ya está. Me avisan si lo ven, a ver, ¿lo ven? Sí, Sí. a ver, Perfecto. Bueno, enunciación de dícticos, esto es lo que vimos en la clase pasada. Lo vemos un poquito, yo lo que les dije es, bueno, márquenlo en el texto a ver si encontramos lo mismo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre este texto como para después ampliar un poco la escritura e ir a, bueno, lo que es contexto, cuestión, hipótesis y demás. ¿Sí? Bueno, texto de Saint-Tut entonces. ¿Ven? Acá empieza. ¿Qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes? No estaría mal, alguien me preguntó si esta puede ser la cuestión. Habría que reformularla, porque la autora responde a qué dicen los medios, no es correcto. Pero sí podría reformular y poner cómo construyen la imagen de los jóvenes, o cómo se construye la imagen de los jóvenes en los medios masivos de comunicación. A partir de qué datos se construyen la figura del joven en los medios masivos de comunicación, cómo construyen la noticia, ¿sí? Sobre los jóvenes y la violencia en los medios masivos de comunicación. Es la reformulación de esta pregunta que está acá. Alguien me dijo la pregunta disparadora, sí, lo que sería la cuestión, no estaría mal. No la pondría directamente como cita porque me parece que habría que reformularla, porque este dicen no corresponde. Más que decir, lo que están haciendo es una construcción que se hace de esa figura. Si quieren armar una figura determinada de los jóvenes como para que se entienda de esa manera y de esa manera interpretarlo, no discutirlo. Fíjense, en el texto empieza, la autora dice, bueno, ¿qué dicen los medios de comunicación de los jóvenes? Dicen muchas cosas, pero fundamentalmente que son sujetos del deterioro, que están ellos mismos deteriorados, que no valoran la vida, ni la propia ni la ajena, los asocian a la muerte. Acá lo que estoy marcando es, lo que hace Florencia Saint-Tut es expresar en este párrafo estas cuestiones, estos verbos que aparecen acá, que es la acción que hacen los medios masivos de comunicación. Ella se distancia porque no está incluida en esos medios. Ella no es parte de este medio de comunicación, porque ella justamente trabaja en unos medios que son distintos y que buscan expresar o construir una figura diferente a partir de otros datos. Entonces, dicen muchas cosas, bueno, los asocian a la muerte. ¿Sí? Hasta acá entonces sería lo que hacen los medios masivos. Fíjense, aparece otro deíctico, asistimos. ¿Sí? Un deíctico, ¿por qué? Porque es la primera persona plural. Ahora, este plural, este nosotros, ¿quiénes serían? Cotidianamente asistimos al bombardeo de noticias que nos hablan. Acá tenemos nos y asistimos, son dos deícticos, ¿sí? Porque entendemos nos como pronombre primera persona plural y asistimos también. ¿Cómo? A ellos, pronombre personal. No, ellos no, nosotros. ¿Cómo ellos? Nosotros asistimos. Es la primera persona plural. Entonces, ¿quiénes están incluidos en este nosotros? O sea, la voz de la autora, el enunciador, ¿y quién más? A los lectores. Los que leemos, Muy bien, los que leemos. O sea que es cuando interesante. estamos leyendo. Exacto. Es interesante lo que hace Saint-Tut porque justamente se incluye y se construye como, construye una figura de enunciador en plural y se reconoce como lectora, como también parte de aquellos, ese grupo importante de la sociedad que consumen las noticias, escritas o audiovisuales, ¿sí? Un noticiero. Entonces, fíjense, cotidianamente asistimos y como espectadora asiste, acá vienen otros subjetivos, pero estoy con los deícticos. Asistimos a la bombardeo de noticias que nos hablan. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas acciones que hacen los medios de comunicación, hablar, decir, asociar, mostrar y demás, nosotros las recibimos. ¿Sí? Recibimos estas noticias. Dice entonces, hablan de prácticas llevadas adelante por jóvenes que ponen sus vidas en riesgo. Las noticias nos muestran, otra vez nos muestran a nosotros, unos jóvenes que parecieran por momentos optar irracionalmente por la muerte, ir hacia ella sin fin, sin sentido, de manera suicida. ¿Son locos o son suicidas?
Los jóvenes aparecen, sigue, los jóvenes aparecen en las noticias como protagonistas del malestar. Son construidos a través de un discurso descontextualizado, este son lo agregué, ¿sí? Los jóvenes son, fíjense cómo Saint-Tut, o sea, la voz que representa a Saint-Tut, el enunciador, se corre a un lado y ve cómo como espectadora, observa cómo los medios de comunicación van construyendo la figura del joven. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Son construidos a través de un discurso descontextualizado y simplificador que los asocia a la muerte, desde varios relatos. Entonces, son construidos como delincuentes, como peligrosos que necesitan ser castigados o excluidos del espacio común por no valorar la vida, ni la propia ni la ajena, como sujetos perdidos, que entonces son capaces de salir a matar y morir, que se suben a una moto, apagan las luces y se entregan a la velocidad infinita, como enfermos, que consumen todo tipo de droga, aún las más pesadas, hasta entrar en coma, carentes de todo, que se involucran en las conductas más riesgosas, sin límite alguno, ni siquiera el de la propia muerte. Entonces, en esta primera parte lo que yo marco es lo siguiente: deícticos en los cuales veo un texto que tiene enunciación marcada, o sea, aparece el nosotros, ¿sí? Florencia Saint-Tut y el grupo de lectores de la población en general, y lo que dicen los medios de comunicación, y cómo ellos, los medios de comunicación, construyen en las noticias la figura de los jóvenes. Los jóvenes son así, son como delincuentes, son como peligrosos, como sujetos perdidos, como enfermos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Se entiende la escena? Entonces, o sea, un nosotros que recibe como bombardeo esa noticia y aparece un ellos, bien claro, los medios de comunicación, que lo que hacen es construir la figura de los jóvenes. Avanzo. Bueno, las palabras en amarillo son huellas de enunciación, claramente. El enunciador, una autora, construye la imagen de alguien al relatar qué acciones realiza. Se construye la imagen de los jóvenes a partir de los medios masivos de comunicación. Y también, por supuesto, la postura que toma Saint-Tut frente a los medios. Los medios lo que hacen es armar una imagen de la juventud sin tener datos precisos o hablando de manera generalizada y descontextualizada. Sí, ahora viene otra cuestión que tiene que ver con lo que los jóvenes supuestamente hacen. Entonces, ¿qué dicen? Se repite el mismo párrafo, pero fíjense, son sujetos del deterioro, están ellos mismos deteriorados, no valoran la vida, ponen sus vidas en riesgo. O sea, esto es lo que supuestamente hacen los jóvenes según los medios de comunicación. ¿Ven? Parecieran por momentos optar racionalmente por la muerte, ir hacia ella sin fin, son locos, aparecen en las noticias, se suben a una moto, apagan las luces, se involucran, son capaces de salir a matar. O sea, son todas las acciones que los jóvenes harían según lo que dicen los medios. Entonces, en este texto es muy importante, y yo recuerdo cuando hacíamos el ejercicio en clase, si no analizás correctamente la enunciación, podés llegar a confundir la voz de Saint-Tut con la voz de los medios de comunicación. Y la respuesta es errónea, porque vos terminás diciendo que Saint-Tut considera que los jóvenes son locos. Es un error. Está bastante claro que Saint-Tut toma distancia y expresa en esta primera parte del texto qué hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación entonces dicen que los jóvenes son de esta forma. ¿Vamos bien hasta ahí? Avanzo. Entonces, en el mismo párrafo, también se construye la figura de un tercero, ausente en la situación de comunicación. Pero atención, lo que acabo de decir, no es la construcción que hace el enunciador. ¿De quién habla? ¿Quién construye esa imagen? ¿Qué valores les da? Bueno, se habla de los jóvenes. ¿Quién construye esa imagen? Los medios masivos de comunicación. ¿Y qué valores les da a esa figura de los jóvenes? ¿Sí? Bueno, desprestigio, irracionalidad, locura, sin razón. Bien, suicidio, incluso tendencia a suicidio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasamos al otro. Y ahora sí empieza una vez que ya tomó distancia y aclaró esta situación, empieza a aparecer la voz del enunciador. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa Florencia Saint-Tut? Ante esto, o sea, lo que acabo de hablar, podríamos, nuevamente, ahora ya no tal vez como
todo como dijimos antes, o sea, el enunciador, o sea, Florencia Saintud más toda la población, sino tal vez un público distinto, un público que razona, un grupo de periodistas, está también incluido un tipo de periodismo. Podríamos decir que efectivamente sí hay datos de organizaciones de gobierno, de sociedades civiles, de universidades, que hablan de la cercanía de los jóvenes, sobre todo de ciertos jóvenes, los más vulnerables con la muerte. Sin embargo, es imprescindible decir también que lo que no es cierto es que parecieran demostrar de manera tan contundente los medios que estos son datos sin historia. Hay que afirmar que no es cierto que los jóvenes están al frente de la muerte y el riesgo porque son irracionales o simplemente porque sí. Las prácticas tan recurrentemente descritas por los medios, donde la vida está y se la pone en riesgo, lejos de ser irracionales o sin sentido, pueden ser comprendidas en el marco de unos jóvenes socializados en un tiempo de incertidumbre mundial y de vulnerabilidad regional. Acá tenemos parte de paso, vamos a aclarar esto. Acá, por ejemplo, podemos sacar algo para el contexto. ¿Sí? Fíjense, tiempo de incertidumbre mundial y de vulnerabilidad regional. ¿Sí? Entonces ahí también es un texto actual en el cual esto se observa. ¿Sí? Hay cierta vulnerabilidad en toda la región. Estamos hablando también de acá, fíjense que muestra por acá, jóvenes más vulnerables y de espacios vulnerables. ¿Sí? Y cómo ese grupo etario, ¿sí? Y también de una parte de la sociedad, tiene, por supuesto, es mucho más vulnerable que otro y se acerca a situaciones de riesgo. Hay que afirmar que no es cierto que esto es un modalizador. Y acá está bien clara la postura de la autora. No es cierto lo que dicen los medios masivos de comunicación, y esto hay que afirmarlo. Hay que afirmar, refuerza la negación, o sea, no es cierto eso, y esto hay que afirmarlo. ¿Sí? Entonces refuerza esta idea de distanciamiento del discurso de los medios. No es cierto lo que dicen los medios. ¿Sí? Los jóvenes no son irracionales, o se mueren simplemente porque sí. Es cierto que hay datos que afirman esta cuestión, pero lo que hay que hacer es ir justamente a entenderlo en un contexto determinado, en un marco determinado. Bien, después, por acá, los jóvenes están al frente de la muerte, el riesgo sobre relaciones. Las prácticas tan recurrentemente descritas en los medios, donde la vida está y se la pone en riesgo, lejos de ser racionales o sin sentido, pueden ser comprendidas. También tengo un modalizador ahí. ¿Sí? Porque si le pongo la negación, no pueden ser comprendidas, entonces entiendo que aparece otro autor. Al decir, pueden ser comprendidas, es la voz de Florencia Saintud. Ella entiende que esto se puede entender si lo vemos o si lo analizamos en un marco determinado, en un contexto determinado, histórico y social. Sigue, los jóvenes hoy tienen una clara conciencia de la vulnerabilidad de la vida, de una vida en donde no hay derechos ni garantías, donde no hay instituciones que los protejan y que aparece constituida como una selva donde no entran todos. Hay que decirlo lo más claro posible. Los límites entre la vida y la muerte son vistas por los jóvenes, y especialmente por los jóvenes de sectores subalternos, como límites precarios porque viven en un mundo que se ha precarizado como nunca. Y esto no es así, y esto no es porque sí, no es como simplemente sucedió, como parecen decir ciertos opinólogos y periodistas. Opinólogos y periodistas, por supuesto que acá tenemos subjetividad, ¿sí? Y esto justamente serían las voces que mencionó en esta parte, ¿sí? En este comienzo. Estos serían los opinólogos o cierto periodismo que construye de esta manera la imagen de los medios masivos de comunicación. Toma distancia de eso. Entonces, la nota tiene una enunciación marcada. Si me preguntan si hay una enunciación marcada, sí. ¿Por qué? Porque la voz del enunciador está presente. Está subrayado en celeste, acá podríamos. ¿Sí? Bien claro. Y antes también. Acá. Asistimos. ¿Sí? Bien. Me fui, acá está.
Bien, aunque en plural, ¿por qué? Noten que una vez que se diferencia del periódico, comienza a rearmar la imagen de los jóvenes, ahora sí, desde su punto de vista. Además aparecen otras voces. Lo que hace también, y es interesante, incluye otras voces sobre las cuales también se apoya como para sostener su punto de vista. Hace una cita. Vamos a llegar acá. Pero además, y claramente ligada a la conciencia de vulnerabilidad de la vida, que da como resultado un número altísimo de muertes violentas, la precariedad no puede ser pensada por fuera de las heridas producidas por la dictadura. Acá viene otra cuestión también que tiene que ver con los argumentos. ¿Sí? Porque otro argumento que pone es este. El argumento que ella sostiene es para entender de otra manera, se puede construir de otra manera la figura del joven, es justamente poniendo en contexto y también entendiendo parte de la historia. Entonces, la precariedad no puede ser pensada por fuera de las heridas producidas por la dictadura y por los 30 años de políticas neoliberales en Argentina y en la región de la que los jóvenes hoy portan marcas aún sin poder decir. De vuelta, la primera persona plural. Sabemos que la muerte, además de ser un dato biológico ineludible, es un acontecimiento históricamente construido y culturalmente compartido. Nos morimos igual. Norberto Elías, cita, 1987, en su Sociedad de los Moribundos, trabaja la idea de que en las sociedades modernas, de la mano de la extensión de la vida, que los procesos de desarrollo científico, las prácticas de la higiene y del cuidado, la muerte puede ser aquello que se sabe, pero que es posible al mismo tiempo de ser olvidada, puesta, construida como un acontecimiento natural de la vejez en una cama. Me falta la última parte. Uy, pará, me fui acá. Para nuestros jóvenes, la muerte. Acá estoy. Acá me comí los. Ahora voy a los subjetivemas. Entonces, espera, ¿por qué me estoy yendo? Acá está, perdón. Bien, termina acá entonces. Para nuestros jóvenes, nuestros, también deíctico, ¿sí? Acá es un pronombre posesivo, y acá justamente está bien esto, ¿no? Porque reconocerlo como deíctico, porque justamente nuestros jóvenes se hace cargo de esto, son nuestros, no podemos distanciarnos, decir ellos son así y no hacernos cargo. Utilizar la primera persona también tiene que ver con cierto compromiso. Para nuestros jóvenes la muerte no es más eso que se espera al final, cuando duelen los huesos de viejo y haya cansancio de vida. La muerte es, en cambio, lo que ya no es sagrado, que puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Los jóvenes no quieren morirse, ningún joven dice que quiere morirse. Porque aunque nadie quiere morir, la muerte está y los jóvenes están nuevamente al frente. Y no porque sí, como dicen los medios, sino porque algunas de las heridas que se abrieron en la historia todavía no se han saldado. Porque sí hay consecuencias de lo ocurrido y no existe el planeta joven suspendido en el espacio. Acá de alguna manera metafórica también retoma lo que es el punto de vista central, ¿sí? O sea, las consecuencias de lo ocurrido. O sea, para comprender y construir una imagen distinta, tenemos que apoyarnos en la historia y en el contexto actual. En el contexto actual para entender que hay vulnerabilidad. No es lo mismo un grupo que otro, por supuesto. Y la historia para comprender el recorrido y comprender por qué algún grupo llega a esa situación o cómo llegan a esa situación después de haber atravesado ciertas cuestiones como la dictadura o como las políticas neoliberales donde uno pudo haber caído en la pobreza. Entonces, habíamos hablado de enunciación, subjetivemas y modelizadores. Hay muchos subjetivemas, que es lo que dijimos antes, fíjense. Entonces, sujetos del deterioro, locos o suicidas. Son adjetivos, ¿no, profesor? Son tipos adjetivos. Sí, sujetos del deterioro, ahí en realidad tenemos un sustantivo. Igual que bombardeo. Bombardeo es un sustantivo. ¿Sí? Y yo les había preguntado, bombardeo puede ser una palabra objetiva. Si yo digo el bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, o en cualquier guerra, es un término objetivo, porque hay un bombardeo. Ahora, si yo digo bombardeo de noticias, lo que está expresando es cómo asiste este grupo, ella, o sea, la autora, y la sociedad en general a cómo recibe esas noticias, como un bombardeo, es algo violento, constante, agresivo, ¿sí?
Entonces, en ese bombardeo de noticias, los jóvenes aparecen como locos o suicidas. Son protagonistas del malestar, son delincuentes, peligrosos, sujetos perdidos, consumen, bueno, acá tenemos un verbo, consumen todo tipo de droga, enfermos. Y entonces, fíjense qué interesante. Con los deícticos yo puedo comprender que el enunciador, o sea, la voz de Florencia Saintud, se corre. Y desde un lugar, como si fuera una simple espectadora de las noticias, observa que los medios de comunicación dicen, hablan, muestran a los jóvenes. Y los jóvenes hacen ciertas acciones. Además, los jóvenes son vistos de esta forma, y ahí aparecen los subjetivismos, ¿sí? Como delincuentes peligrosos, sujetos enfermos, etcétera, etcétera. O sea que acá podemos armar cómo es la noticia, según la autora, y también cómo se construye la figura de los jóvenes. El enunciador, a partir de los subjetivismos resaltados, opina que los medios presentan una imagen distorsionada de los jóvenes, que actúan como locos o suicidas que eligen morir. Además, los medios hacen esto en forma continua y agresiva. ¿Sí? Eso se desprende del análisis de las marcas de enunciación. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? Por ejemplo, hoy es un deítico de lugar, ¿no? De tiempo, Sí. perdón. Sí. Después eso también se considera como un... Sí, ¿en qué párrafo lo tenés? Ahora me perdí. De los jóvenes, sería página 108, donde dice, los jóvenes hoy tienen una clara conciencia de la vulnerabilidad de la vida. Sí. De una vida. Sí, igual, sí, hoy es un deíctico, es una marca de tiempo. ¿Sí? Claro, marcas temporales y espaciales, ahí tenés una marca de tiempo. Ahora igual, hoy, los jóvenes hoy están hablando de la actualidad, y no mucho más que eso, no puedo agregar mucho más que eso. Hoy es justamente la actualidad en la cual la autora observa que la juventud atraviesa ciertas dificultades. Que lo fundamental del texto es que la autora entiende que puede ser interpretado de otra forma. Debe ser interpretado de otra forma, porque los medios de comunicación tienen que construir la noticia de otra forma, no a partir de suposiciones, de supuestos, ¿sí? de palabras que tienen un peso pero que no están sustentadas en datos, ¿sí? Porque son locos o suicidas no explica nada. Que son delincuentes, que consumen todo tipo de drogas, que son drogadictos, enfermos, bueno, no explica mucho. Hay otras cuestiones para entender esto. Profe, el deítico, sí. Que son marcas, se ve más en lo que es los textos periodísticos, ¿no? Eso también había leído. Bien, esto tiene que ver con la clase de hoy. En los textos académicos, lo que se intenta hacer es borrar esto. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que acá la autora en realidad, lo que está agregando acá, que son todos estos, por lo menos los que hablan de los jóvenes, ¿no? Los subjetivismos que hacen referencia a los jóvenes, no son la voz del enunciador, sino que sería la voz de los medios masivos. Sí, acá hay una subjetividad que esta es de la autora, el bombardeo de noticias. Ese sí sería incorrecto. Claro. Y en un texto académico el nosotros tampoco tiene que aparecer. No, se escribe de manera impersonal. En un texto académico se intentan borrar todas las huellas de enunciación y tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Sí? Es lo que dice la ficha del día de hoy. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sigo. Espera que no sé si también no me fui acá. Bien, avanzo entonces. Y acá tenemos los modelizadores, que es la última huella que habíamos visto. Hay que afirmar que, no es cierto que, ven que es una afirmación tajante. Si yo la cambio y pongo una contraria y digo, es cierto que los jóvenes están al frente de la muerte del riesgo porque son irracionales, es otra voz. ¿Sí? Si yo borro esto de acá, en vez de Florencia Saintud aparece un periodista totalmente distinto, con una ideología totalmente distinta. En cambio, al poner que no es cierto que los jóvenes están así, está negando la ideología o la postura que tienen, según la autora, los medios masivos de comunicación. Las prácticas tan recurrentemente descritas pueden ser comprendidas. Nuevamente tenemos otro modelizador. Y por último, hay que decirlo lo más claro posible, otra vez, ¿sí? Esta cuestión de reforzar de manera tajante, ¿sí? Afirmar o reforzar esta cuestión. ¿Sí?
Hay que decirlo de forma lo más clara posible. Bien, entonces, ¿qué pasa con los modalizadores? Se introduce una desmentida a la interpretación que hacen los medios de comunicación de las causas que ponen a los jóvenes en situación de riesgo. Su opinión se refuerza con "no es cierto" para aludir a la explicación que dan los medios. Por otro lado, el enunciador plantea su propia interpretación de la situación y sostiene que se debe al contexto mundial y regional en el que han crecido los jóvenes. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, si yo comprendí todo esto, y bueno, yo ya entendí con claridad cuál es el texto, cuando entendí con claridad el texto, entiendo con claridad cuál es el punto de vista de la autora, qué ideología tiene y a qué otros textos se opone o qué otros autores se oponen. Al comprender las marcas de enunciación y la postura que toma. ¿Sí? Esperen que dejo de presentar y vuelvo. Ahí estoy, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ya dejé de presentar, ¿no? Sí. Bien. Hasta acá, ¿marcaron esas huellas? ¿Habían marcado algo así? ¿Habían marcado otras cosas? Además, claramente, son estos son, digamos, los modernizadores son adverbios que marcan, son marcas lingüísticas que, donde el enunciador marca el punto de vista del texto, es decir, sobre una mirada que puede ser negativa, positiva, puede ser dubitativa, eso, ¿no? Sí, sí. Y lo demás, en realidad, es un conector. Agrega información del mismo valor. Acá lo que hay que observar es, por medio de estos modalizadores, lo que acabo de explicar recién. La autora toma distancia del discurso de los medios masivos de comunicación. En primer lugar, ¿sí? Se ubica como espectadora y desde ese lugar entiende que las noticias son como un bombardeo. Son constantes, violentas, agresivas. Y en esas constantes, en ese discurso, que es el discurso mediático al cual hoy la autora critica, lo que observa es que se construye una figura de los jóvenes a los cuales se los ve como locos o suicidas. Es la única explicación que se da para entender por qué hay una relación o por qué hay cierta cercanía con la muerte, por qué hay hechos tan violentos que terminan con la muerte de los jóvenes. No hay otro tipo de explicación, según la autora, lo que lee la autora de los medios masivos de comunicación. Entonces, una vez entendido esto, ahora sí se ubica ella misma en primera persona plural, pero como periodista, entiendo yo, como periodista, y lo que dice es que hay otra forma de entender esta situación y de transmitir y de comprender y por lo tanto construir otra noticia a partir de esto, ¿sí? Comprenderlo de otra forma. ¿Qué tengo que hacer, según dice la autora? ¿Qué se debería hacer para entender? Bueno, ubicar en un contexto histórico y político. Y ahí empieza la argumentación. O sea, si yo ubico en un contexto histórico y político, bueno, tengo que empezar a pensar qué es lo que pasó en la dictadura. Tengo que ver qué pasó en los 90 con las crisis económicas y la crisis profunda del 2001. Tengo que entender qué es lo que está pasando en la actualidad en una región donde no estamos aislados del mundo. Sí, no es que en Argentina los jóvenes son así y en Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Estados Unidos varían. En todas las ciertas ciudades aparece esta cuestión. Entonces, en una región determinada empezamos a ver que empiezan a ocurrir estas cosas, según lo que dice el autor. ¿Sí? Y por último dice, hay que ¿sí? construir una imagen diferente apoyándose en estos datos. ¿Sí? Eso es, si entendemos esa construcción de la situación de enunciación, bueno, ya estamos preparados como para poder pensar cómo voy a escribir la hipótesis y qué argumentos presenta la autora como para poder para justificar eso que piensa. Y por supuesto, qué opina ella de los medios masivos de comunicación, que es un tema bastante importante en el artículo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Hay preguntas?
Bueno, va, sí, dale, escucho. Cuando habla de este autor, que es Robert Elías, Sí, habla, es como una comparación, que él habla en sí de la muerte, de que la muerte, para muchos, es algo que es olvidado por momentos, pero que realmente en muchas ocasiones de nuestra vida sí toma importancia, porque no podemos aislarnos del tema de la muerte, porque sí existe. Entonces, guardaría una correlación con lo que dice la autora, ¿no? Entonces no, estaría... no guarda relaciones, ¿sí? O guarda relaciones. Guarda una correlación con lo que dice la autora también, en cierta manera, ¿no? Sí. Que digamos que para los jóvenes en realidad lo que hacen es por momentos vivir el momento, pero en Claro. sí saben muy bien que la muerte está en todos lados. Sí, en realidad en la cita un poco de lo que se habla es de la posibilidad de extender la vida A través de y a nivel claro, y de transformar o pensar la muerte, vincularla con la vejez. Esto se logró a partir de, bueno, por supuesto considerando, bueno, las prácticas de higiene menciona y los del desarrollo científico, incluidas las vacunas, por ejemplo, ¿no? O distintos tipos de las operaciones, trasplantes y demás que nos han permitido nosotros tener un promedio de vida más o menos de los 70 años, no sé en cuánto es, pero andamos por ahí. Y por supuesto también, si bien sabemos que es finito el tiempo, en un momento que nos acaba, no es normal, digamos, en estas sociedades, no sería normal, no tiene por qué ser normal pensar que, bueno, te puedes morir a los 20. Y es común, bueno. Entonces, es como que la cita me parece que lo que hace es reforzar esta idea de, o sea, volver a poner en relieve esta cuestión de no se puede naturalizar la muerte de los jóvenes, porque no es normal. No podemos pensar, y bueno, si estos nacen así, se mueren así. Hay incluso un discurso hasta discriminatorio, ¿no? De pensar que cierta parte de la población es más vulnerable y por lo tanto, bueno, dices, qué sé yo, es bastante común que mueran, ¿no? Algo está pasando y hay una explicación, no podemos pensar que eso pasa porque son locos o irracionales, no es así. Es cierto que cuando hablamos de sectores vulnerables, ahí habla, creo que lo dice Saintud por ahí, estás hablando de cierta precariedad y por supuesto que esto que menciona Norbert Elías no llega a ciertos sectores, porque mina el desarrollo tecnológico no lo tenés. ¿Sí? Si hasta es difícil cambiarte una dentadura si no tenés una obra social. Entonces, ¿qué haces? Y vas por la vida con los dientes rotos, qué sé yo, lo que te queda. ¿Cuánto sale cambiarse un perno y corona? ¿Cuántos pueden cambiarse un perno y corona? Salís a la calle y ves una gente corriendo, empujando un chango, que vas a estar pensando que se van a poder hacer un perno en la corona. Es algo casi, digamos, un lujo. Y estás hablando de un perno en la corona. ¿Sí? No es tan complejo. Sin embargo, para ciertos sectores es evidentemente algo que es un lujo. Entonces, esto lo pienso yo, no sé, ya nos fuimos un poco por las ramas, pero si pensamos que son locos o suicidas, simplificamos, generalizamos, naturalizamos una situación. Entonces, de ese modo, bueno, se entiende por qué hay jóvenes que se mueren. Y punto. Chao. No hay otra explicación. Ahora, si vamos a un análisis social, a un análisis en el cual hablamos de arrastres de crisis económica, ¿quiénes son los que más sufren las crisis económicas? ¿Quiénes son los que han sufrido la violencia institucional a partir de la dictadura del proceso y después en otros momentos? Y bueno, llegamos a un tipo de análisis mucho más interesante y más serio, que incluso hasta nos podría llegar a llevar un poco a buscar ciertas soluciones. Me fui un poco por las ramas. No sé si va a tratar todo eso uniforme, pero bueno, es un poco lo que se desprende de esta idea, ¿no? No sé si era eso lo que querías decir. Se dice que dentro de la argumentación hay que, si hay algún artículo de otro autor, hay que establecer que tiene una comparación o se justifica.
ahí me perdí un poco. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. La parte de deícticos, subjetivemos, modalizadores, ¿se comprendió? Sí. ¿Eso se entendió? Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque la clase de hoy ya empieza con la estructura del informe de lectura descriptivo. Vieron que las fichas, no sé si ya las hicieron, las fichas se habla de géneros académicos y diferencia algunos, diferencia resumen, de respuesta de examen, informe de lectura. ¿Sí? Y nota, creo que también habla de apunte de clase. Pero ese apunte de clase es un apunte de clase, y no voy a entrar en detalle, lo tienen ahí. Con respecto a respuesta de examen, presten atención entonces ahí a cómo van a responder, ¿sí? Porque en la respuesta de examen ustedes tienen que escribir, en la parte A seguramente hay una pregunta en la cual es una pregunta abierta, no es multiple choice, puede haber un multiple choice, pero siempre hay una pregunta abierta. Y en la pregunta abierta no pueden escribir de la nada como se les ocurra, ¿sí? Tienen que tener una forma determinada. La respuesta de examen es un texto autónomo, quiere decir que tiene que ser leído sin necesidad de leer la consigna. Entonces, yo no puedo poner, pongamos, ¿no? Es un texto, el texto de Florencia Saintud es un texto marcado, ¿por qué razones justifiquen? Entonces yo pongo algo así. Si la introducción está mal, yo puedo después seguir y justificar y poner, pero la introducción es incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner? Hacer una introducción en la que se retome la consigna. Entonces yo puedo poner la enunciación. En el texto de Florencia Saintud, los jóvenes, los medios y los jóvenes presentan una enunciación marcada, dado que los deícticos, como percibimos o observamos, ¿sí? Se incluye la autora como parte del público que consume las noticias, ¿sí? O el público espectador del medio masivo de comunicación. Además, utiliza subjetivo más para expresar de qué forma se transmiten esas noticias. Dice que es como un bombardeo. Entonces ahí, bueno, hay una enunciación marcada, estoy dando cuenta de los subjetivemas y los deícticos, ¿sí? Por eso no es correcto empezar de esta forma. Tampoco empezar con porque el texto está mal. Presten atención a eso. Tienen que retomar parte de la consigna para hacer la introducción y a partir de ahí empezar a desarrollar lo que me piden. Si a mí me piden huellas de enunciación, bueno, tengo que buscar las huellas de enunciación y después tratar de unirlas en un texto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas hasta acá? Eso está en la ficha. ¿Sí? Si quieren, lo que podemos hacer, bueno, ahora les voy a escribir una consigna sobre este texto, así ustedes escriben sobre enunciación y escriben una respuesta sola. ¿Sí? A ver cómo lo resuelven. Tiene que ver con la parte A del examen. Puede ser enunciación, puede ser de género exclusivo, porque la pregunta puede ser, justifique desde los rasgos internos por qué este texto es una nota de opinión. Entonces yo no puedo poner porque está escrita porque el tema es de actualidad. ¿Sí? Porque no corresponde. Necesito hacer una introducción. Profe, ¿nos puede subir este PDF después del foro? Sí. Ahí está una respuesta que no es correcta, sí. Después se lo subo. No hay problema. Bueno, esto con respecto a la respuesta de examen. Repasen esa parte, no es menor. La respuesta de examen, a ver, puede pasar lo siguiente, la respuesta de examen. O el alumno no sabe la parte teórica, que responde lo que puede y está mal. El alumno conoce la teoría, pero no la puede ubicar correctamente en el texto, cosa que incurre a ciertos errores. O bien, conoce la teoría, entiende el texto, pero lo expresa incorrectamente. Y eso también baja puntos. No sería, de las tres, no es la peor opción, pero te baja puntaje. Lo ideal es entender de qué se te está preguntando, poder ubicar en el texto, interpretar correctamente eso en el texto y después
expresarlo correctamente, ¿no? No son respuestas muy extensas, pero sí requiere que se haga de esta forma, no pongan palabras sueltas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, recién la compañera dijo, hoy es un vehículo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Perdón, profesor, si pueden desactivar los micrófonos, Lore, CELOP 82, y hay otra señora, porque se escucha todos los celulares de fondo y me distraigo un montón, por favor. Ahí silencio. Hablaba con un niño, me parece. Suele pasar, no pasa nada. Ahí lo silenciaron. Entonces, si yo pongo, hoy es un vehículo. No, hoy es una marca temporal. En primer lugar, si van a hacer eso, tienen que poner hoy, va entre comillas. Pero supongo que lo ponemos así. Hoy es una marca temporal. Está bien, y a mí no me dice nada eso. Porque yo necesito llevarlo al punto de vista de la autora, ¿sí? Irme para ese lado. Si no, me queda como una respuesta. No hay mucha interpretación del autor. Como yo, por ejemplo, bombardeo. No, bombardeo es un subjetivo, ¿no? Sí, pero ¿por qué es un subjetivo? Si bombardeo es el bombardeo es un sustantivo. El gran bombardeo de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es un subjetivo? Entonces, ahí está la cuestión. Es un subjetivo porque la autora entiende que las noticias son un bombardeo, o sea, son agresivas, constantes y violentas. Ahí está la subjetividad. Entonces, en todo caso, utilicemos bombardeo de noticias para entender por qué hay subjetividad. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? Bueno, todos leyeron el texto de Van Dijk, ¿no? Sí. Okay. ¿Y leyeron también el informe de lectura de Van Dijk? No, el informe de lectura yo no lo leí, profe. Porque es interesante leer el informe para entender cómo se va armando el informe de lectura descriptivo. Porque sobre esa base después yo puedo ir armando otros. O sea, ese sería un techo. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre esta cuestión, que es lo que se muestra en esta ficha. ¿Sí? Se explica qué es un informe de lectura descriptivo y habla de un género académico. Yo no puedo escribir el informe de lectura como quiera. No es eso, no es un resumen el informe de lectura. No es, bueno, pongo punteo y pongo las ideas centrales. Eso no es un informe. Estúdiense la estructura del informe de lectura, es muy importante. Suele pasar que van alumnos y después no recuerdan si puse, uy, profe, me olvidé, y ponen asterisco y después es un Tetris, ¿viste? Vos tenés que ir armando, a medida que vas leyendo, vas armando como, supuestamente como sería. ¿Dónde está el informe que nombró? ¿De qué informe? ¿De Van Dijk? Acá sí. Está, Leonardo, lo estoy viendo. Así, está en el manual, ahora se lo muestro. Espera. ¿Dónde está el manual? Yo lo tengo que ver por acá, el manual inglés. Comparto el manual, ¿sí? Y vamos viendo esto. Espera. En la primera parte tenemos el texto de Van Dijk, que ya lo han leído, entiendo que lo han leído. Vamos. Más adelante porque ya estamos en la parte de escritura. Como para que ustedes ya vayan trabajando y vayan viendo la estructura. Escritura, esto por acá, artículo 2, acá, en la página 94 sería, ¿sí? Ahí creo que Leonardo era el nombre del alumno que me preguntó. Página 94, bien. Entonces, informe de lectura descriptivo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que armar, pero con el texto de Saint-Just, con el texto de Van Dijk, el texto de Chomsky, el texto de Ramonet, el texto que sea. Tenemos que armar algo así. Esto es un techo. ¿Sí? Es un techo bastante alto. Si llegamos a escribir esto, fenómeno. Nos sacamos un 10, todos contentos y tienen una muy buena redacción. Es un techo. No esperamos que sea esto si no se desaprueba. Insisto, es un techo, tómenselo con calma. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con padres y decir, bueno, pero yo no sé todo esto que en ese momento, ¿cómo voy a saber? Está escrito por un docente en su casa, tranquilo, cómodamente, mientras se toma un café. Entonces, a ver, tomémoslo con calma. En primer lugar, la referencia bibliográfica. ¿Sí? Esto va por fuera, es un paratexto,
escribo la referencia bibliográfica y después dejo un renglón y empiezo el texto del informe de lectura. ¿Sí? Para saber cómo se hace la referencia lo tiene en el manual, no quiero moverme de página, pero está cómo se hace la referencia bibliográfica. En resumidas cuentas tenemos el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, la fecha de publicación, punto, título del artículo, coma, preposición en y nombre de la publicación. Acá iría página 12 en el caso, sería Saintud, coma, F. punto, creo que es 2013, si mal no recuerdo, 13-14. Los medios y los jóvenes, coma, en página 12. ¿Sí? Y después, no sé, entonces puede ser que aparezca recuperado de, obtenido de, y esté la página. ¿Sí? Bueno, punto aparte, y tenemos los datos del autor. Los datos del autor se los van a dar a ustedes. No hay por qué preocuparse, se los van a dar en el examen, va a decir Florencia Saintud, van al final y ahí están los datos del autor. Es licenciada en comunicación, tiene a cargo o dirige, creo que la carrera de comunicación en la Universidad de La Plata. Creo que más o menos por ahí andan los datos de Florencia Saintud. Bueno, leo el de Van Dijk. Tegna Van Dijk es un especialista en análisis del lenguaje. Nacido en Nalvik, Países Bajos. Fue catedrático de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004 y es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 1999, donde reside desde hace unos años. Es uno de los fundadores de las revistas Poetic, Text, Discourse and Society. Entre sus libros más conocidos se encuentra La noticia como discurso, Paidós 1990. Bien, todo esto es los datos que ustedes van a tener. Atención con esto. ¿Qué pasa? Muchas veces ponen, supongamos, Florencia Saintud, punto, y les ponen especialista en o licenciada en comunicación. Tienen que escribir una oración. El verbo ser es importante. No se olviden el verbo ser, porque si no parece que estoy leyendo una enciclopedia. Tegna Van Dijk, especialista en análisis del lenguaje. Es un reconocido, es un especialista del lenguaje. ¿Sí? O sea, pongan el verbo. Para algunos será obvio, para otros no tanto. Me encuentro cada tanto con informe de lectura donde no aparece el verbo. Bueno, los datos del autor, listo. Eso, otra cuestión. Les voy dando lo que ahora se dice tips, siempre son consejos. No tarden tiempo en esto. Son los datos del autor, lo que tienen ahí lo vuelcan. Si falta un verbo, le ponen un verbo. Si falta una coma, un punto, ordenan eso en una oración y lo escriben. No tenemos que estar pensando tanto tiempo. Tengo que guardarme tiempo para esta parte de acá. ¿Sí? Esto de acá, que es lo más extenso. Son los argumentos del texto. Bien. Sigue el informe. Dice, como analista del discurso, ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar el tema de la ideología y el racismo en el discurso. Fíjense, tema. Ideología y el racismo en el discurso. ¿Sí? Entonces, acá va el tema. Podemos poner el tema. El tema es siempre una proposición. Perdón. ¿Qué página dijiste que era esa? Porque no escuché. Y yo estoy en la 94, pero tal vez... Ok. 7.3 en el nuestro. Ah, perdón, 7.94. 94 o 7.3. 94, profe, el manual me salta 94. 94. 94, estamos en el 94, estamos bien. Sí, es la página 94. Página 94, listo. Bien, el tema, me quedé en el tema. El tema no escriban con verbo, no escriban un resumen. El tema no es un resumen. El tema, fíjense, la ideología y el racismo. Relación entre ideología y racismo. Vínculo entre racismo e ideología. No es más que eso. ¿Sí? Florencia Saintud, los medios y los jóvenes. Bueno, construcción de los jóvenes en los medios de comunicación. Presentación de la noticia en relación a los jóvenes. ¿Sí? Eso sería el tema. No pongamos cuál es el tema. El tema que trabaja la autora es que los medios de comunicación construyen la noticia y empiezo a cantar. No, eso es un resumen. El tema es una oración donde no hay un verbo. ¿Sí? Se habla de, esto sería nominalización. Sería, si yo tengo que poner, los medios de comunicación construyen la figura de los jóvenes, entonces es la construcción, o sea, cambio construyen por construcción. La construcción de los jóvenes en los medios masivos de comunicación. Ese sería el tema. ¿Se entendió? Sí. Bien, avanzo entonces. El artículo que presentamos, bueno, esto, qué sé yo.
Está bien. No está mal. Es primera persona plural, acá serían ustedes. No utilicen la primera persona, no se utiliza. El artículo que yo analizo, no. En todo caso, el artículo que El analizamos. artículo que se presenta podría ser. Exactamente, esa sería la ideal porque sería la forma impersonal. El artículo que se presenta a continuación, o el análisis, o en este informe de lectura, se analiza discurso y racismo. Perfecto, una forma impersonal. Si no, si les cuesta utilizar la forma impersonal, bueno, utilizan la primera persona plural, no la primera persona singular. El yo se olvida, no están más ustedes. Eso tiene que ver con el registro académico. Bien, entonces, fíjense, discurso y racismo. Este es el título, ¿se acuerdan? ¿Ven que es el título? El título tiene que estar en el informe, porque es la presentación del artículo. Entonces yo tengo que poner, discurso y racismo fue escrito por el autor en el año tal, puedo poner. ¿Sí? O en este caso se analiza discurso y racismo, un artículo presentado por Van Dijk. Es necesario volver Profe, pero el título del texto no tendría que estar entre comillas o yo estoy un poquito perdida. No está perdida. Lo pueden poner entre comillas. Hay una cuestión del uso de comillas y citas y demás que va variando de acuerdo a los años porque se actualizan según las normas APA. Entonces, acá también ven que antes en la referencia bibliográfica acá iba comillas. ¿Sí? Ahora no se utilizan más comillas. Si le ponen comillas, está bien. ¿Sí? Es correcto. No se le va a corregir eso. Si no le ponen las comillas, en algunos casos... Genial, profe, para saber, porque me quedé mirando un rato largo cuando estaba leyendo esto. Si estás acostumbrado a usar las comillas, ponele las comillas, es correcto. No pasa. Incluso acá en revistas Poetry, Text and Discussion Site tendría que ir también en cursiva porque es el nombre de una revista. Bueno, bien. Se escribe en esa línea de interés y es anterior a otras publicaciones en las que Van Dijk acusa abiertamente a los europeos de sostener un discurso racista. Todo esto es lo que yo digo de un informe que es un techo. Ustedes no lo van a saber esto porque, salvo que conozcas a Saintud y tal vez el texto de Saintud y te acordás, decís, bueno, provincia de Saintud viene trabajando este tema desde... Si lo saben, lo saben. Si no, no hay ningún problema. ¿Sí? Todo esto es entonces la presentación del autor y del texto formal. Viene otra cuestión que es el contexto, la escritura y cuestión. Entonces, fíjense, ¿cómo hablar del contexto? ¿Qué va a poner acá? La fecha. Los inicios de los párrafos son importantes. ¿Sí? Me sirven a mí, son como un puntapié inicial. Fue escrito en el 2001. Puede poner esto fue escrito porque ya fue mencionado acá, ojo. Si no, tengo que poner discurso y racismo, fue escrito en el 2001. Bien, acá está el contexto. Fue escrito en el 2001, después de la violencia vivida en el Ejido, sur de España, en febrero del 2000. Un marroquí que sufrió una enfermedad mental apuñala a una ciudadana española y despierta una nueva casa del Moro, que destroza casas, comercios y golpea salvajemente a la población inmigrante. El texto que se anticipa al recrudecimiento vivido a partir de la caída de las Torres Gemelas responde. Esto yo no lo sé. Yo no lo sabía, no tengo ni idea del marroquí, no sé dónde queda el Ejido. No tengo ni idea, pero sí sé de esto sí lo sé. ¿Sí? Es un dato que yo conozco. Siempre busquen el dato que puedo conocer para poder vincularlo con el tema. ¿Sí? Las Torres Gemelas, y vincular con el discurso de racismo, y sí, está cercano, me puedo acercar. Una vez que puse el contexto, entonces ahora sí viene la cuestión. ¿Ven? Responde a una pregunta tan vieja como la humanidad, esto la verdad que está de más, pero bueno, pero que los acontecimientos históricos ponen una y otra vez en el debate internacional. Y acá viene esta es la cuestión del informe. ¿Cuál o cuáles son las causas del racismo contemporáneo y si se puede luchar contra él? Algo muy importante, no es que el autor se pregunta, Van Dijk no se pregunta nada. En realidad el texto de Van Dijk sale a responder esta cuestión. Y esta cuestión está presente porque justamente ocurrió esto. Entonces, al ocurrir esto, de acá, aparece este tema como importante, el discurso y el racismo. Y como está este tema, uno se puede preguntar esto. ¿Se dan cuenta de la relación lógica de las partes del informe? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Avanzo entonces. Una vez que puse esto, entonces, para mí
Yo lo de género lo pondría antes, ¿sí? Cada uno decide, no es un problema modificar ciertas partes. Para mí le queda más cómodo armarlo así, en contexto. Que contexto opuesto hipótesis les queda más cómodo. Porque si yo escribo el contexto del contexto, digo, de este contexto se desprende la siguiente pregunta, y como ya hice una pregunta, pongo, en respuesta a esta cuestión, el autor o la autora sostiene tal otro. Sostiene que ta. Entonces es como que hay un enlace, un enganche que me lleva a escribirlo de manera más sencilla. Cada uno lo maneja como quiere. Lo que no pueden hacer es escribir los argumentos y después ponerme la hipótesis. Eso no va. Definitivamente no va. Lo que no pueden hacer, o lo que estaría mal, es no poner la hipótesis, porque está mal. Porque es un texto, es un informe de lectura que no tiene hipótesis, baja bastante. Vos estás analizando un texto argumentativo, ¿sí? Pero si me cambiás este orden y me pones este orden que puse acá, no estaría mal. Bien, sigue entonces. Como artículo es un fragmento de un trabajo académico. Bien, acá ya se sacó de encima lo que es género discursivo y ámbito. ¿Ven? Artículo y académico. Artículo académico, listo, ese es el género discursivo. Queda re claro. Y aparte agregar que es un fragmento, no está completo. No pongan, es un texto académico. Está mal. Es un artículo académico, porque dentro de lo académico, el mundo académico, tenés manuales, artículos, paper, conferencia, bueno, varios, ¿sí? Tesis, monografía, etc. Son muchos los géneros. Artículo académico, ¿sí? Bien, presentado por Van Dijk en la Universidad de Oxford, en que analiza el fenómeno del racismo con conceptos convenidos provenientes del análisis del discurso. Su intención es contribuir al campo de la teoría de comunicación y la cultura contemporánea, esclareciendo el papel que todo tipo de discurso tiene en la reproducción del racismo en las relaciones interculturales. Todo esto, si quieren, lo pueden obviar. Esto es de cursadas anteriores. Se pedía marco y campo. Ha quedado, pero no se puede sacar. No se pide marco y campo, o sea que todo esto podría sacarse. Ahora sí, el autor busca demostrar. Si busca demostrar, entonces, ¿de qué está hablando en esta parte del informe? El autor busca demostrar. Está hablando de la hipótesis. ¿De los argumentos? No, está hablando de la hipótesis, porque antes de los argumentos, ¿ves? Fíjate, mira, el autor busca Los demostrar... argumentos afirman la hipótesis, que la hipótesis sería el punto de vista o la opinión del autor. Claro, la postura que toma el autor, el punto de vista que tiene, hablamos de la hipótesis. Fíjense, el autor busca demostrar y después pone para lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito? Demostrar esto. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que quiere demostrar y esto es lo que va a hacer para demostrar eso. O sea, acá están los argumentos y acá está la hipótesis. ¿Sí? En el caso de Saint-Just tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que quiere demostrar. Podemos decir, quiere demostrar que hay una forma distinta de construir la figura o la imagen de los jóvenes, o construir la noticia de los jóvenes vinculada a la violencia. O quiere demostrar que la imagen que construyen los medios masivos de comunicación es incorrecta, porque generalizan. Entonces, después de eso la pregunta es, bueno, ¿y cómo demuestras Saint-Just eso? Bueno, y ahí vienen los argumentos. Hay que utilizar un contexto histórico, hay que ir a pensar el neoliberalismo, hay que pensar en la vulnerabilidad dentro de las sociedades, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen los argumentos como que presenta Saint-Just para decir, está mal lo que hacen los medios, porque no es así, hay otra forma de armar la noticia. ¿Sí? Bueno, vamos a Van Dijk. Entonces, el autor busca demostrar, y acá viene la hipótesis, en este caso son dos partes, puede haber dos partes, ¿por qué no? También puede haber dos cuestiones, ¿sí? Puede ser que el texto tenga dos partes, la hipótesis, y por lo tanto dos preguntas. En primer lugar, que los medios de comunicación, junto a otros sectores sociales, son los responsables del racismo, al reproducir la ideología de la élite a través de las noticias. En segundo término, busca desterrar la idea de que el racismo es un sentimiento natural. Se reproduce, gesta a través de los discursos. Esa es la hipótesis del autor. O sea,
las élites tienen un discurso racista que propagan por los medios masivos de comunicación, y además el discurso no es innato, el racismo no es innato, se enseña, se incorpora a través del discurso. Eso es lo que opina Bandy. Ahora, ¿cómo justificás eso? Hay que justificarlo. Entonces viene la argumentación. Acá tengo que alistar, y acá sí, casi en esta parte, yo tengo que resumir el texto fuente. Acá sí viene el resumen. Fíjense en los conectores, yo se lo voy marcando. Para lograr su propósito, introducción, ¿no? Hay un pájaro por ahí. Para lograr su propósito, o sea, el propósito es demostrar esto, el lingüista, bueno, en vez de decir bandig, crea una bandig, dice el lingüista, inicia su trabajo tratando de desarticular el sentido que, por lo general, no considera que... Bueno, para voy a silenciar al pájaro porque no funciona. Ahí está. Silenciar al pájaro. Estaba bueno, pero la verdad que no. Manuel, ahí está. Entonces, inicia su trabajo... Bien. Inicia su trabajo importante. ¿Ven? Arranca desde el comienzo. Inicia su trabajo. No empiecen con un argumento que está al fondo. Si yo tengo 3 argumentos, arranquen por el primero, porque en algunos casos incluso están encadenados. No sé si se va a dar, pero hay veces que no podés explicar el segundo argumento si no viste el primero, porque están relacionados. Bueno, inicia su trabajo tratando de desarticular el sentido común, que por lo general no considera que el discurso y racismo tengan algún vínculo entre sí. Para Bandig, siempre esto es importante, tomen distancia. Para el autor, para Bandig, no soy yo que hablo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque muchas veces no utilizan eso y uno no sabe quién es el que está hablando. Entonces, acá queda bien claro, para Bandig, para su propósito, el lingüista inicia. Bandig, entonces, para Bandig, la gente no advierte que es a través del discurso que se desarrolla una de las formas del racismo contemporáneo. Ese que él llama el racismo de las élites. ¿Cómo se llama esto que está entre comillas? Saben cómo se llama esto, ¿no? Una cita. Una cita textual. ¿Por qué hace una cita textual? Porque no puedo reformular, me es difícil, no sé cómo hacerlo. Yo sé que esta parte es importante, pero la verdad no sé cómo decirlo con mis palabras. Lo cito. 2 cuestiones. Que la cita no sea muy larga, o varias cuestiones. 1, la cita no es muy larga. Esta es un poco extensa, pero bueno, está bien. No hagan un conjunto de citas, porque si no, no están escribiendo nada. O sea, si yo pongo una cita de acá hasta acá, pongo 2 palabras, otra cita, 3 palabras, una cita, no escribí nada. No hagan eso. Mucho menos copiar sin poner comillas. Háganse cargo de que están citando. Es correcto, citar se permite. Citen aquellas partes que no saben cómo reformular. No sé cómo escribirlas, bueno, le pongo las comillas, me lavo las manos. Si no te gusta la definición del lead, te vas a Barcelona y hablas con Bandig. Porque lo dijo él, punto. Es correcto, ¿sí? Elijan una de las partes que creen que es más difícil reformular, es difícil explicarlo con otras palabras, lo citan, ¿sí? En este caso, cita que es las élites. Sigue, según Bandig, nuevamente, para Bandig, ¿ves? Según Bandig, refuerza esta idea, no soy yo, es el otro el que habla. El discurso es el instrumento principal utilizado por la sociedad de la información para discriminar a las minorías. 2 son sus argumentos principales. Después de todo esto dice 2 son los argumentos. Por ejemplo, a partir de señalar la supremacía de los europeos sobre otros grupos sociales, y 2, el discurso discrimina de forma indirecta, a través de lo que los discursos silencian, por ejemplo, cuando se ocupan siempre de las necesidades de los mismos grupos y olvidan las de los grupos minoritarios. Va a cerrar, ¿eh? Tras explicar esta forma de discriminación, el analista, ya no dice Bandig, vuelve acá, lingüista Bandig, y acá utiliza analista. Simplemente anticipo un poco esto de coherencia y cohesión. El analista subraya que los medios masivos de comunicación inciden en las opiniones de los hombres y mujeres de la calle, sobre todo en temas que no se tratan habitualmente en lo cotidiano. El autor ejemplifica un estudio realizado en 1500 titulares de informes de noticias en la prensa holandesa sobre la inmigración y concluye que las élites blancas controlan los contenidos y formas del periodismo, lo que hace que los medios de comunicación colaboren con la construcción del racismo. Profe, perdón que lo interrumpa, pero hay una chica que dice que está esperando para entrar a la reunión.
están mandando mensajes al grupo. Anda 5 menos 20, tendría que haberse acordado antes. A ver, permiso. No es que me moleste, pero tengo que ir ahí. Entonces, termina entonces acá el resumen del texto fuente. Acá sí se aplica un resumen. Pero si yo recorto esto de acá, todo esto no es un informe de lectura. Esto no es el informe de lectura, es solamente una parte. ¿Sí? Por eso en la ficha de hoy diferencia lo que es resumen de informe de lectura descriptivo. El informe de lectura descriptivo es todo esto, es lo que van a escribir ustedes. Esto es solo una parte y es el resumen de los argumentos del texto fuente. Como el texto es un texto argumentativo, en el resumen, por supuesto, tienen que ir los argumentos, si no, que voy a estar resumiendo. ¿Bien? Bueno, análisis ideológico. Por eso la diferencia con el informe, porque esto no está acá, no está en esta parte. Eso lo tengo que agregar yo, porque no es que dice Van Dijk, dije, ojo, yo no soy egocentrista. En ningún lugar te lo está diciendo, se desprende de las ideas que tiene. Entonces, el artículo de Van Dijk se aleja ideológicamente del discurso eurocentrista y de miradas como la de Kapuscinski, Oriana Fallaci, que defienden los valores de la civilización. Bueno, acá cita a 3 autores, no hace falta. Ustedes tienen que mencionar un solo autor del manual, alcanza y sobra. ¿Está claro? Sí queda claro que el autor no es eurocentrista. ¿Sí? Critica ciertas cuestiones que ideas que provienen de esto que se llama primer mundo, ¿sí? Por supuesto, por eso se distancia. Por último, no olvidarse de esta cuestión, el cierre del texto, ¿sí? En resumen, en conclusión, finalmente, cualquiera de estos conectores que anticipen el final, y viene el cierre del informe de lectura. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se retoma la idea central del texto y si hay una propuesta se agrega. Siempre tomando distancia, porque no es un informe de lectura crítico, es un informe de lectura descriptivo. En resumen, el artículo de Van Dijk es un texto que explora aspectos del racismo desde un punto de vista poco usual, el discursivo, y desde él trabaja la incidencia de los medios masivos en la reproducción de esta práctica humana con el objeto de que tomemos conciencia de ella para defenderla y destacarla. Y ahí termina. Bueno, dicho esto entonces, ya están preparados como para escribir su informe. Esto que tienen acá, que está en la página 99, me parece muy interesante para aquellos, especialmente para los alumnos, alumnas, que no saben cómo arrancar, no saben cómo empezar ciertas partes, no saben cómo articular diferentes partes de la estructura del informe. Es como si fuera un bastón. Entonces vos te apoyás en el bastón y arrancás. Una vez que arrancás, va. ¿Sí? Después volvés a arrancar el bastón para el segundo párrafo, pero va. Acuérdense de estas introducciones. Agilizan, ayudan. Bueno, tengo que ir por el contexto. Bueno, ¿cómo empiezo el contexto? A ver. Vamos a buscar el contexto. El texto se inscribe en un contexto actual. Listo, fíjate, es más. Vamos con el de Florencia Saintud, ¿no? Este texto se inscribe en un contexto actual de globalización. No está mal, pero me faltaría algo. ¿Qué le podría agregar? Al texto de Florencia Saintud. ¿Qué silencio? ¿Será porque lo silencié? ¿El año? Bueno, se puede agregar el año. Es un contexto actual. Hay globalización. Es cierto. También puedo agregar esta cuestión de la cantidad de noticias o los niveles altos de asesinatos, muertes o vínculo de los jóvenes con la muerte, ¿sí? Hay noticias vinculadas a eso, muchas. Entonces, eso tiene que estar incluido un poco, porque yo me tengo que acercar un poquito al tema. Por lo tanto, no estaría mal hablar de la actualidad. Si es un texto ahí, es un poco, el contexto en el Saintud es un poco complejo, no voy a decir que no. Hay otro que es más fácil. El último que se tomó era el contexto de la pandemia, entonces uno era, bueno, bastante fácil. ¿Qué ocurría en la pandemia en relación a los medios y cómo trabajaban los medios de la pandemia? Bueno, puedo escribir tres o cuatro líneas sobre eso. Acá tendría que poner, si bien es actual, tengo que hablar un poco de la problemática de los jóvenes y la muerte. Sí, te escucho. Algo de
cuanto a la muerte de los jóvenes y demás, en este texto quería como agregar, por ejemplo, serían las clandestinas de la propagación de... Uy, escuché todo entrecortado. Ahí te escuché entrecortado. Decime, a ver. Sería bueno agregar en el caso este particular de los jóvenes y la muerte, en este caso quedaría bien el tema de las fiestas clandestinas y la transmisión del COVID a raíz de eso. Sí, lo que pasa es que te está saliendo del contexto, porque este es del 2000, creo que 13 o 14. Entonces ahí estás hablando del 2021. Claro, pero tiene que ser algo puntualmente que nosotros conozcamos que esté relacionado con este tema. Convendría que sea, pero es muy difícil encontrar en el 2000, hablar en el 2013 de la relación entre los jóvenes y la muerte, algo puntual. No sé qué habrá ocurrido como para que Florencia Santú te escriba sobre esta cuestión. Habría que ver, ¿sí? ¿Qué acontecimiento ocurrió puntual como para que pasara? Pero bueno, en general podría poner, ¿sí? Que hay ciertas cuestiones. Quizás sea por el tema de la inseguridad. Perdón, profe. Quizás sea por el tema de la inseguridad también. Bueno, podría ser también cómo los medios tratan la inseguridad y cómo vinculan justamente ciertos hechos delictivos con los jóvenes, la falta de trabajo. Generalmente ella ahí en una parte del texto dice que agarran la moto, apagan las luces y van en velocidad sin detenerle miedo a nada. Bueno, generalmente los hechos delictivos se cometen en motos, también dice que no le importa la vida de los demás. Pobre, che, hay gente que anda en moto que no tiene nada que ver, hermano. No, claro, los moteros. No, sí, te entiendo. Está bien, sí, podríamos vincularlo con un poco la relación que hay, o cómo presentan también los medios, o cómo relacionan los medios a los jóvenes con la delincuencia, los jóvenes con la falta de interés en el estudio, ¿sí? O deserción escolar, también eso tiene que ver, si uno podría decirlo en rasgos generales. A mí si me tocaría un texto así lo diría en rasgos generales porque no sé puntualmente qué es lo que ocurrió. Tal vez si vamos a la página 12 de esa época, en una de esas, una semana antes, había ocurrido un hecho grave en el cual se ve la muerte de algún joven, o varios jóvenes, o se habló de eso en los medios de comunicación y Florencia Santú salió a responder. Suicidio por depresión. Sí, no sé si tanto, y bueno, podría ser, qué sé yo, tal vez eso sea más en Suecia. También lo que era en esa época había mucho abuso en el consumo de drogas como éxtasis. Bueno, por eso, haber... sí, por eso también la autora, viste, que habla de la necesidad de contextualizar, en un contexto social, en un contexto histórico, porque hablarlo así, aislado de todo lo que estamos hablando, y qué sé yo, sí, si aparecen muchos muertos y no tenés ningún contexto para poder comprenderlo, podemos decir que son locos o suicidas. Cuadra perfectamente. Ahora, me llama la atención que los índices de altos sean todos locos o suicidas, algo está pasando. Y si hay tantos locos o suicidas, también es un problema social bastante grave. Bueno, vamos a hacer una cosa, como para un cierre, mucho más sobre las fichas, revisen, en las fichas revisen esta cuestión del registro, especialmente en los textos académicos. ¿Cómo es el registro en los textos académicos? Esto de borrar las huellas de enunciación. En el informe de lectura que ustedes van a escribir, utilicen esto de según el autor, expresa el autor afirma. Tomen distancia siempre, ustedes no participan de eso. Si el autor utiliza una palabra estúpidos, como son estúpidos por esto, lo pueden utilizar, entre comillas, como cita, que no se confunde esa voz con la de ustedes. Pues si yo pongo los jóvenes son estúpidos, y no pongo ninguna comilla, ni aclaro que esa es la voz del autor, no se entiende. Entonces digo, bueno, acá se equivocó el alumno, está escribiendo de una forma que no es correcta. Revisen esa cuestión del registro y piensen la enunciación, ¿cómo hago yo para tomar distancia de lo que plantea el texto fuente? No soy yo el que transmite, yo soy simplemente un mediador. O sea, yo estoy en el medio entre un texto fuente y un docente que va a leer, que no escuchó, no conoce el texto. Entonces yo le voy a transmitir las ideas centrales más información que me exige la estructura, ¿no? Como el género, el campo, el género, el tema, la ideología, el punto de vista. Y después está el resumen de las ideas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Una cuestión más, entonces. Sobre este texto, hagamos lo siguiente, entonces. Escribo el tema, texto, cuestión, hipótesis y
¿sí? 2 argumentos. O argumentos, vamos a poner argumentos. Y vayan subiéndolo al foro. ¿Sí? Entonces en el foro lo vamos viendo y vamos corrigiendo. ¿Sí? Vamos viendo que van escribiendo, yo participo y vamos corrigiendo. Los que van bien, los que hay que corregir, los que hay que mejorar, mejoraremos. Pero entre todos, si alguno no se anima, tal vez otro lo sube, bueno, nos complementamos. ¿Sí? Estoy con problemas de conexión, no se preocupe con el tema del presente, lo dije al comienzo de la clase, no hay problema. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos? Ya después de esto, lentamente nos vamos acercando a la redacción del informe, ¿sí? Porque en realidad hay que acelerar un poquito y empezar a escribir. Por eso les pido que armen esto que es el plan textual. Si yo ya tengo resuelto tema, contexto, puesto, hipótesis, argumento, lo demás es casi automático. ¿Sí? Son fórmulas. ¿Sí? Cuando escribís 1, 2, 3, 5, si escribiste 10 informes de lectura, se repiten. Ya sabés cómo transmitir el contexto, ya sabés cómo transmitir. Después, lo que sí falta es leer ese texto fuente para saber qué información vuelve. Sí. Una pregunta porque me cortaba un poco. El texto con el que hay que hacer el informe es el de los jóvenes y como es, los medios. Claro, ya que lo leímos y lo trabajamos, leemos el referencia a Santo. ¿Sí? No sé en qué página está por ahí. Está, los medios y los jóvenes. Después trabajamos otro. ¿Sí? Y después en la 107 está, profe. 107, anotamos acá casi todo. Después, bueno, cuando ya hagamos hecho el análisis vamos a leer otro texto. Podemos leer otro texto, está el que está bueno, el de Pereira. El de Pereira es un lindo artículo para leer, la criminalización mediática creo que está. Y bueno, incluso la criminalización mediática justamente ahí tenés para trabajar esta cuestión acá. Vincularlo con esto, ¿no? La criminalización mediática. Bien, ¿alguna pregunta? Yo. Sí, escucho. Con respecto al de Pereira, yo hice un informe como para probar porque había en la clase número 4 un ejemplo de parcial. Sí. ¿Dónde lo puedo subir? Lo tengo escrito en lápiz. Lo paso a la tutora, pero ¿dónde específicamente? Pasable, mándalo como mensaje. Ok. ¿Está? Gracias. Dale, ¿cuál es el de la criminalización mediática? Sí, correcto. Listo, dale, pasalo. Gracias. Después, en todo caso, cuando me van llegando algunos, yo lo que hago para no tener que hacer toda corrección individual, lo que hago es compartir y voy mostrando errores y aciertos de forma anónima, porque la verdad que no me interesa que lo demás, no es cuestión de mostrar los errores que hace uno o lo bien que hace el otro, sino de forma anónima lo doy vuelta y lo presento y vamos viendo cuáles son los aciertos y cuáles son los errores de los informes que van escribiendo. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el día sábado, ¿sí? Espero armar bien, voy a armar bien la clase sin problema. Sí, escucho. Las notas que tenemos después hay que presentarlas a las que tomamos cuando vayamos a la universidad o algo. ¿Qué notas? Las notas, pues yo que tomamos notas acá, hacemos todo en el cuaderno, acá va en la carpeta. ¿Los apuntes? ¿Los apuntes? ¿Los apuntes? Los apuntes. No, esos son apuntes tuyos. Vos a la facultad vas a tener que ir a dar el examen. Quería saber no se te pide más nada que eso, nada más que el examen y bueno, esperemos aprobar el examen, no más que eso. ¿Sí? Ojalá. Sí. Bueno, esperemos, vamos a tenernos un poco de fe. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene, queda abierto el foro para consultas, después entonces envías el de Pereira por mensaje. Profe, una pregunta que no lo escuché, se me cortó todo. Escucho. ¿Por dónde le puedo mandar el informe? Mándalo por mensaje. Acá en Teams. No, en Miel. Bueno, sí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profe. Muy bien. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente, Igualmente, chao. Hasta luego.